participación de 3 ponentes de renombre internacional. Ellos son expertos en distintas disciplinas enfocadas en el bienestar integral y nos honra presentarles a nuestros invitados, principalmente el doctor Rómulo Rodríguez, quien nos acompaña cada miércoles en estas sesiones de té, compartiendo también su conocimiento, que él es catedrático de psiquiatría y psicología de la salud, es doctor en medicina, tiene diferentes especialidades en psiquiatría y gerencia en salud pública, es también máster en medicina bioenergética y natural, es creador del enfoque de la psicología del bienestar integral y, bueno, pues también es director actual de la Universidad de Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano, quien está presentando hoy esta sesión, que es la UDH, y pues bueno, también dependiendo de su magnitud y repercusión sobre la salud, del grado de interpretación que se realice sobre los mismos. Lo que para mí puede ser estresante, para la maestra Alejandra quizás no lo sea, porque la interpretación que nosotros hacemos sobre LB, del grado de vulnerabilidad de la persona, de la resiliencia o antifragilidad o capacidad de afrontamiento que posee la persona. O sea que vemos que el estrés es personalizado, porque lo que puede ser estresante para uno, para otro sencillamente no es estresante. ¿Correcto? Factores a tener en cuenta en la aparición del estrés. La forma de evaluar el suceso, cómo yo evalúo si lo veo como una amenaza o no, la manera de hacer frente al estresor, las características de mi personalidad y el apoyo social. La persona que tiene un gran apoyo social enfrenta mejor el estrés. El estrés son de 2 tipos fundamentales, agudo y crónico. El estrés agudo es el bueno estrés, que es la reacción fisiológica momentánea necesaria para hacer frente a situaciones de peligro. Un poco de estrés es bueno porque el estrés nos va llevando a mejoría. Pero cuando ya el estrés se hace crónico, ese sí es destructor porque produce desmotivación, agotamiento y enfermedades físicas y mentales. O sea, nosotros tenemos que evitar por todos los medios el estrés crónico. El agudo es más común, de corta duración, es muy intenso, es una reacción fisiológica y momentánea, necesaria frente a una situación de peligro. El crónico se mantiene en el tiempo, se mantiene por presiones permanentes, es destructor y produce enfermedad. Esa es la diferencia entre los dos. Características de un estresor. Bueno, que sea novedoso, algo que se nos presentó, que nosotros no estamos acostumbrados a ver, que es impredecible, o sea, no puedo predecir qué pueda pasar, que no lo podamos controlar y que sea percibido como una amenaza. Esas son las características de un estresor. Ahora, existe en la actualidad, nosotros vamos a simplificar mucho esos 3 modelos porque cada modelo es un diplomado. Por tanto, en el corto tiempo, solamente decirle que hay mucha investigación sobre el estrés y estos 3 modelos son los que están ahora más en boga. Existe un cuarto modelo de Ursing que no lo vamos a explicar aquí, pero estos modelos son los 3 que vamos a explicar. Son el modelo psicobiológico, el modelo de los agresores ambientales y el modelo transaccional o interactivo de Lazarus y Forman. O sea, son 3 modelos que vamos a ver muy brevemente para explicar el estrés. El modelo psicobiológico, en esta línea de investigación, se estudian los efectos de las respuestas psicofisiológicas de estrés sobre el comportamiento, las emociones y la cognición, teniendo en cuenta el valor adaptativo, desadaptativo de dichos cambios y su relación con el proceso de salud-enfermedad. O sea, es todo lo que ocurre interior en nuestro organismo a la hora de que aparece el estrés. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son los neurotransmisores que se movilizan? Y para eso tenemos 2 ejes fundamentales. El eje hipotálamo, hipófisis adrenal, con la secreción del cortisol, y el eje simpático adrenal medular con la secreción de noradrenalina y adrenalina, que son elementos importantísimos, neurotransmisores y hormonas que están en la aparición del estrés. Si un acontecimiento es interpretado como estresante, se activa la cascada que lleva a un aumento de la actividad de la amígdala cerebral, aumento de la hormona liberadora de corticotropina por el hipotálamo y hormona adrenocorticotropa ACTH por la hipófisis, que estimula la secreción de cortisol en la corteza de la glándula suprarrenal. O sea que en sentido general hay estructuras que son fundamentales a la hora de valorar el estrés desde el punto de vista psicofisiológico. Está el hipotálamo, ustedes lo ven aquí en azul,
está la pituitaria, la amígdala y el hipocampo. Y por supuesto, tiene que ver también las suprarrenales, o sea, las glándulas que están encima de los riñones. Cuando hay una señal de alarma, ahí yo se lo he puesto de una forma muy sencilla, el tálamo inmediatamente informa a la amígdala. La amígdala, a través de las estrías terminales, le da estimulación al hipotálamo para que él libere la corticotropina. Esa corticotropina estimula la hipófisis y la hipófisis entonces estimula la corteza suprarrenal y se produce el cortisol. El cortisol que exageradamente y mantenidamente afecta a nuestro sistema inmune y es productor de enfermedades. Por eso es importante controlar el exceso de cortisol. El otro eje importante en este modelo psicobiológico es el eje simpático adrenal medular. Ante una señal de alarma, el corte sensorial que está en el parietal, a través del loco cerúleo, informa al hipotálamo para que el hipotálamo estimule la médula adrenal de las suprarrenales y se forme la noradrenalina y la adrenalina, que son tanto la adrenalina como el cortisol, los elementos fundamentales que aparecen, los neurotransmisores que aparecen en el estrés. Bien, aquí vemos un esquema de cómo el hipotálamo activa la hipófisis y la hipófisis estimula la corteza suprarrenal para que se produzca el cortisol. Bien, entonces a grandes rasgos ese es el modelo psicobiológico, que tiene una explicación enorme porque cada estructura de esa hay que valorarla. Hay una relación importante entre la amígdala y el hipocampo, porque el hipocampo controla la amígdala y con un hipocampo empoderado, pues nos sirve a nosotros para controlar la amígdala y el estrés. Bien, entonces el otro modelo es el de los agresores ambientales. Lógicamente ese es fácil de entender porque son todos los agresores ambientales que existen y que a nosotros nos pueden afectar y que tienen que ver con el medio ambiente y con nuestro estilo de vida. Bien, en este enfoque se pone el énfasis en el comportamiento externo al estrés. Si antes veíamos lo interno, lo que sucede en el hipotálamo, en la amígdala, en nuestro cerebro, en nuestra corteza suprarrenal y nuestra médula suprarrenal, y veíamos todo lo que tiene que ver con los neurotransmisores y el cortisol, pues aquí lo que vamos a ver es el enfoque en el aspecto exterior de lo que nos pueda suceder. Y ahí vienen entonces esos estresores que se pueden clasificar en personales, o sea, problemas personales que yo tenga en mi trabajo, en mi situación, aspectos sociales, aspectos con problemas familiares, problemas laborales, problemas ambientales, etc. O sea, todos los agresores ambientales que pueden afectarme hoy para que entonces yo reaccione con estrés. Y el tercer modelo importantísimo es el modelo transaccional o interactivo, quizás hecho, que ideó Richard Lázaro, ese gran psicólogo norteamericano, que en la actualidad se considera que no podemos seguir concibiendo el estrés como un fenómeno estático, ya sea como respuesta o como estímulo, sino más bien como un proceso complejo y dinámico de carácter interactivo. Se le considera en términos relacionales como una interacción o transacción entre el individuo, entre la persona y el entorno. Fíjense qué interesante es este tercer enfoque. Richard Lazarus, en 1981, afirma que los seres humanos no son víctimas del estrés, sino que su forma de apreciar los acontecimientos estresantes, la interpretación primaria y sus propios recursos y posibilidades de afrontamiento e interpretación secundaria determinan la naturaleza del mismo. Efectivamente, los problemas están fuera, lógicamente, pero la forma en que yo interpreto ese problema, la forma en que yo lo afronto es lo que determina la magnitud o no del estrés. Porque el afrontamiento se concibe como un esfuerzo conductual y cognitivo dirigido a reducir las exigencias internas y externas causadas por las transacciones entre el medio interno y el medio externo. Ahí están los dos personas que en realidad han hecho mucho en el estudio de este modelo, que es Lázaro y Folman, que plantean que el estrés se centra en los procesos cognitivos que aparecen ante la situación estresante. Dicha teoría plantea que el afrontamiento que hacemos ante una situación estresante es una realidad, un proceso que depende del contexto y de otras variables.
Según Lázaro, esta situación resulta estresante a raíz de las transacciones entre la persona y el entorno que dependen del impacto del estresor ambiental. O sea, le dan mucha importancia a todo lo que tiene que ver con mi capacidad para yo afrontar el estrés. Visto de esta manera, el entorno o determinados eventos no son en sí estresantes, sino que es la relación que establece el individuo con el entorno lo que puede generar la experiencia estresante. A veces nosotros enfrentamos retos y no nos estresamos, pero otra persona que esté al lado de nosotros a enfrentar ese reto se estresa mucho, porque depende de la personalidad. Por eso, cuando uno atiende a personas con mucho estrés, tiene que hacer un tratamiento personalizado, viendo cada una de las características de su personalidad, cómo lo ayudamos a que frente mejor, afronte mejor el estrés, que eso es lo que vemos nosotros en la medicina integrativa y del bienestar, que es un nuevo tipo de consultante, donde la persona tiene que ser proactiva y participar en su curación y en su sanación. Pero para cada una persona nosotros tenemos que tener un enfoque terapéutico distinto. Este modelo interactivo destaca el rol fundamental que juegan los factores cognitivos en la experiencia del estrés y de ellos el concepto central de valoración. El otro componente esencial es el afrontamiento. Cómo yo valoro la situación y cómo lo afronto. Ahí está el tema central de lo que ha hecho Richard Lázaro y Susan Folman, ambos de la Universidad de California. En 1986 publicaron que existen factores personales y situacionales que influyen en el proceso de valoración. Los factores personales corresponden a los llamados compromisos y creencias. Fíjate que con las creencias es importante. Y yo, cuando hablo de creencias, hablo también de espiritualidad. Las creencias, los valores nos ayudan a nosotros también a enfrentar mejor el estrés. Destacan dos recursos psicosociales importantes en el afrontamiento al estrés: la autoestima y el apoyo social. O sea que en sentido general, tener una buena autoestima también nos sirve a nosotros para enfrentar mejor el estrés. Ellos hablan de afrontamiento al estrés con un concepto que se refiere en general a las estrategias utilizadas para reducir la tensión. ¿Cómo yo voy a afrontar? ¿Qué estrategias voy a utilizar yo? Que aquí, en el día de hoy, vamos a hablar de algunas estrategias importantes en el afrontamiento al estrés. Porque el afrontamiento exitoso de una situación implica necesariamente modificar radicalmente la situación para ir a enfocarla y manejarla de la forma más adecuada posible. Bien, por tanto, el afrontamiento se concibe como un proceso que involucra cambios en los pensamientos y conductas del individuo a medida que se desarrolla su interacción con la situación como resultado de las continuas valoraciones y revalorizaciones que ocurren de su importancia y de lo que puede hacerse al respecto. O sea que nosotros hemos conceptualizado el estrés, después hemos hablado de los tres modelos importantes: el modelo psicobiológico, que da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con lo que sucede en nuestro interior, donde está el eje hipotálamo hipófisis adrenal y el eje hipotálamo medular adrenal, importantísimo para la secreción del cortisol y la noradrenalina. Después vimos el modelo de los agresores ambientales y ahora hemos visto este importante último que tiene que ver la interacción entre el entorno y la personalidad de uno. ¿Correcto? La habilidad de afrontamiento, también conocida como capacidad o estrategia de afrontamiento, se refiere al conjunto de técnicas, estrategias o mecanismos que las personas utilizan para manejar, tolerar, reducir o minimizar el estrés psicológico y el dolor emocional ante situaciones adversas, como puede ser la relajación, como puede ser muchas de las técnicas que nos van a dar a las maestras, la meditación, sobre todo la de la atención plena es muy buena, cambios en el estilo de vida, las diferentes psicotécnicas que utilizamos en psicología. O sea que hay muchas formas que nosotros podemos aprender para afrontar el estrés. Yo traigo aquí una importantísima técnica que da muchos resultados, que es aligerar la carga que llevamos y hacer un alto en el camino. ¿Cuántos de nosotros todos los días estamos pendientes de trabajar, de hacer cosas, de cumplir con este reto, esta meta? Y entonces a veces no hacemos un alto en el camino para aligerar nuestra carga. Uno de los temas fundamentales que hemos aprendido nosotros en el estudio del estrés es precisamente hacer un alto en el camino. En psicología, estar en piloto automático describe un estado mental en que realizamos actividades diarias sin prestar plena atención a lo que estamos haciendo.
Comemos sin prestar atención, caminamos sin prestar atención. A veces tenemos una conversación, pero no estamos pensando en otras cosas. O sea, esa situación sin vivir disfrutando del momento presente. Es una desconexión con el momento presente, donde actuamos de una forma mecánica. Por tanto, tenemos a veces que hacer una parada para analizar proactivamente cómo vamos, cómo está nuestra autoestima, cómo me proyecto en el futuro. La eficiencia de esa parada requiere autoayuda y calidad de los facilitadores, o sea, de las personas que van a ayudarnos a nosotros en esa parada. Ir menos cargado por la vida. Esa es fundamental. Hacer un alto en el camino para reparar significa pausar o detenerse en el progreso o viaje para arreglar o solucionar algo. Todos en estos momentos nosotros tenemos que reflexionar si estamos inmersos en un problema, cómo vamos nosotros a analizar ese problema. Puede referirse a una pausa en una actividad, un viaje o incluso una vida misma, con el propósito de evaluar, reparar o cambiar algo que no funciona correctamente. Yo no me puedo empeñar en algo que no funciona, seguir ahí. Tengo que hacer una reflexión, una parada para ver cómo yo puedo mejorar esa situación. Y me recuerda esta frase de Thich Nhat Hanh, el creador de la atención plena, que él dice, este monje vietnamita, que decía, seremos más exitosos en nuestros esfuerzos si tomamos descanso para relajarnos y centrarnos. O sea, hay un momento que hay que llamarnos a contar, relajarnos, centrarnos para poder seguir avanzando. Y hay pesos que no debemos cargar. No podemos llevar la mochila siempre cargada, eso es el elemento fundamental para el control del estrés, y descargar resentimientos. Existen meditaciones para liberarnos de los resentimientos. Yo le doy al resentimiento una gran importancia en el estrés. Tenemos que liberar, soltar. Hay quien dice perdonar, yo no digo perdonar, yo digo soltar, liberar a esas personas que tenemos prisioneros y eliminar el resentimiento. No ser esclavo de cargar cosas del pasado que ya pasaron y que ya nos tenemos que tomar como experiencia. No arrastrar sentimientos de culpa. No tener miedo a la incertidumbre, las cosas que puedan pasar. No estar cargado con las opiniones ajenas. El criterio que una persona tenga de usted es el criterio de esa persona, no el suyo. Y no cargar con tantos problemas de los demás. O sea, tenemos que aligerar en un momento la carga para lograr disminuir el estrés. Bien. Y ver el pasado con tranquilidad y paz, el presente con ligereza y disfrutar el momento con alegría y tener confianza, que es importante, en el futuro que ver. Si tienes un porqué, junto a un para quién, encontrarás un cómo. Eso es importantísimo también a la hora de nosotros valorar en esa parada. Entonces, la gestión del estrés, que es el tema central de hoy, lógicamente, un estilo de vida saludable, con una alimentación sana y correcta, el ejercicio físico de acuerdo a la edad, el dormir adecuadamente, el contacto con la naturaleza, la higiene externa e interna, la sexualidad responsable, el descanso y la distracción, el cuidado de dos ejes fundamentales, que es el eje cerebro-intestino, cuidando nuestra microbiota, y el cerebro-corazón en una coherencia cardíaca-corazón, que nosotros en el Diplomado de Psicología del Bienestar Integral trabajamos mucho esos dos ejes, el eje cerebro-intestino y el eje cerebro-corazón. En los aspectos psicológicos, lógicamente, la meditación, la visualización, la relajación, el sentido del humor, la musicoterapia, la danzoterapia, el tener objetivos en la vida, el Ikigai y el Kaizen, la programación neurolingüística, que la vamos a ver hoy, la terapia floral, que la vamos a ver hoy, el yoga, las relaciones sociales, la comunicación asertiva y otras psicotécnicas. Pues todo esto enfocado a lograr un tema ahora importantísimo que está en el debate, que es lograr salud cerebral. La salud cerebral es importantísima y en ese aspecto nosotros, si hacemos una recomendación de hacer una parada para reflexionar, una parada para nosotros poder seguir creciendo, tenemos que hacer también otro de los aspectos fundamentales que para mí es clave en el estrés, que es el sentido de la vida. Buscarle un sentido a la vida. Cuando uno tiene sentido a la vida, que para los japoneses es el Ikigai, y que para ellos es el arte de ser siempre joven,
pues nosotros podemos decir que hacemos una coraza contra las cuestiones de la vida, contra el estrés. Porque si tenemos un sentido de la vida, recuerden que fue Víctor Frank en su libro Un hombre en busca de sentido, el creador de la logoterapia, que ya nos habló desde el punto de vista occidental de la importancia de tener un sentido a la vida. Pero en el Ikigai, que es el arte japonés, es la importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más, mejor y fluir con cada tarea. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Por tanto, nosotros tenemos que preguntar, ¿cuál es el sentido de mi vida? En esa parada que yo hago, yo tengo que decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son, en realidad, lo que yo quiero lograr en la vida? ¿Cómo yo puedo ser mejor cada día? ¿Cómo puedo lograr cumplir mis objetivos? Para encontrar nuestro propósito, nuestra razón de ser, tenemos que conocernos mucho a nosotros mismos, mirar en nuestro interior y contestarnos una serie de preguntas. ¿Qué me empuja a levantarme cada mañana? ¿Con qué actividad me podría pasar horas sin prestar atención a nada más? ¿Qué me hace fluir a mí en la vida? Y según los japoneses, todo el mundo tiene su Ikigai. El Ikigai se compone, según el diagrama de Matt Ewing, en lo que amas. ¿Cuál es tu pasión? Lo que te importa, tu visión, lo que el mundo necesita, tu vocación y por lo que te pueden pagar tu profesión. O sea que el sentido general también es tu pasión, tu visión, tu vocación, pero también tu bienestar económico, ¿no es verdad? Una de las cuestiones importantes en la salud cerebral son las relaciones sociales y ahí el Ikigai y los japoneses tienen eso de ayudarse de las relaciones sociales para encontrar un sentido a la vida. Por tanto, el Ikigai sirve como una brújula para tomar decisiones a largo plazo de la vida, ¿bien? Y nos sirve a nosotros para reconectar con la naturaleza, como dicen ellos, hacer memorable tus días, detenerse en los detalles, habla del presente, vive como si fuera la última vez, sal de tu zona de confort, bebe agua cada mañana y agradecer. Agradecer, que es una de las cuestiones fundamentales. Cuando uno agradece, se ríe y tiene autoestima alta y sentido de la vida, entonces uno disminuye mucho el estrés. El Ikigai fue popularizado por la psiquiatra Meiko Yamiya, que explica en su libro Ikigai, acerca del Ikigai, la obra considerada como la obra maestra del Ikigai. Bien, y vamos ya para finalizar y darle la palabra a la maestra, las leyes del Ikigai, porque en realidad en la gestión del estrés trabajamos en el diplomado de psicología del bienestar integral, trabajamos todas estas cosas que hemos estado hablando aquí, porque uno tiene que empoderarse y ver que el estrés tiene muchas facetas y tiene muchas aristas por las cuales uno puede trabajar. Bien, la ley del Ikigai es mantenerse siempre activo, nunca retirarse. Quien abandona las cosas que ama y sabe hacer pierde su sentido en la vida. Por eso, en la zona azul de Okinawa, las personas viven más de 100 años y no se jubilan nunca. Tomarse las cosas con calma. Las prisas son inversamente proporcionales a la calidad de vida. Ahora hay un tema importante aquí en Europa que se llama el slow life, vivir la vida más lento. No comer demasiado, sino hasta el 80% del plato. También en la alimentación para una vida larga y menos es más. Rodearse de buenos amigos. Son el mejor elixir para disolver las preocupaciones y para la salud cerebral. Las relaciones sociales están dentro del esquema fundamental que ha dicho la Universidad de Harvard en las relaciones en la salud cerebral. Para la cultura japonesa es muy importante cultivar los vínculos de amistad, los cuales les ofrecen seguridad, compañía, así como la felicidad. El ejercicio está en todas las medicinas tradicionales. Moverse, importantísimo. Además, el ejercicio segrega hormonas de la felicidad como las endorfinas. Reír, una actitud afable hacia amigos y relaja a la propia persona. Y reconectar con la naturaleza. Agradecer, dar gracias por todas las cosas de la vida. Vivir el momento presente. Dejar de lamentarse por el pasado que ya pasó y no estar angustiado por el futuro. Seguir nuestro Ikigai. Dentro de cada uno de nosotros hay una pasión, un talento único que da sentido a nuestros días.
encontrar sentido a la vida y satisfacción con la vida, que es importantísimo. Por tanto, hemos visto dos técnicas muy sencillas. Hacer una reflexión, soltar un poco de cosas que nos están invadiendo, hacer un alto en el camino y otra vez encontrar el sentido de la vida. Porque en realidad el mundo está en manos de quienes tienen el coraje de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. Aquí, si usted quiere surfear, tiene que enfrentarse a los tiburones. O sea que en sentido general, salir de nuestra zona de confort sin estrés para lograr un bienestar y un mundo mejor. Entonces, terminado esto, le damos la palabra, vamos a dejar de compartir para darle la palabra a la maestra Alejandra Valdés para que continúe con esta charla sobre la gestión del estrés, que como dije, es muy amplia, tiene, en realidad es un diplomado prácticamente lo que hay que hacer para entender todo lo que es la gestión del estrés. Adelante, maestra. Bueno, yo voy a hablar del abordaje con la terapia floral. En estos momentos existen unos 1000 sistemas florales en el mundo y dentro de ellos voy a hablar del sistema Bach, que tiene ya unos 95 años de antigüedad, y el sistema floral de elixires aztecas, que ya tiene unos 26 años. Decía Bach, la naturaleza está siempre dispuesta a recordarnos su maravillosa belleza, pero nosotros, envueltos en las preocupaciones mundanas, rara vez la notamos ni logramos apreciar sus esfuerzos. Bueno, les quiero comentar que la terapia floral es un método, terapia viene de terapeia, que significa tratamiento, y es un tratamiento con esencias florales. Esta es una interdisciplina que tiene enfoque tanto de la psicoterapia como de la naturopatía principalmente. Y es una medicina natural, es holística, es complementaria, posee información en nanopartículas, es decir, que no tiene principios activos, similar a la homeopatía, después de la 100 centesimal, porque la terapia floral no parte de una sustancia activa, quizá solamente parte de la elaboración, la flor, el agua, pero después esta se diluye en alcoholatura. Se puede brindar a individuos de cualquier edad, es compatible con cualquier tratamiento médico y se lleva a cabo a través de una entrevista psicoterapéutica. Nosotros usamos la filosofía mayéutica y estoica, que son las que sustentan la psicoterapia cognitivo-conductual, que tiene mucha investigación en estos días. Y por supuesto se va a entregar un remedio personalizado al consultante. Edward Bach en 1930 se inspira en el rocío de la flor, entonces la coloca dentro de un agua de manantial y se potencia al sol. Él se da cuenta que ésta tenía un patrón de información o resonancia analógico al pensamiento y emoción que estaba en desequilibrio, y esto lo ayudaba a aprender de la armonía que tenía la naturaleza. Entonces, estamos hablando que aquí estamos promoviendo un modelo de mundo diferente al que la persona tiene. Por eso la forma de interpretar modifica, como decía Rómulo, todo depende de quiénes somos y cómo interpretamos la vida. Por eso existen diferentes agentes estresores. La mejor aplicación o método de aplicación es la ingesta oral, aunque existen otros métodos de brindar la terapéutica floral. Este es el mejor método, sobre todo para modificar los desequilibrios psicoemocionales, ¿no? Los estados afectivos o trastornos. Decimos que es un método de atención médico-terapéutico científico porque tiene no solamente un marco teórico, un cuerpo explicativo de cómo se genera la enfermedad, su historia, su filosofía, su originalidad, y también tiene un objeto de estudio como la personalidad a través de un diagnóstico y fundamentos clínicos, por supuesto. Y por último, existe una metodología de investigación terapéutica, es decir, que le entregamos al sujeto paciente
una posología específica y personalizada para lo que necesita. Vamos a resumir que este distrés o estrés es esta respuesta del organismo para poder adaptarse a diferentes situaciones. Si bien es una respuesta psicofisiológica del organismo, van a entrar en juego muchos mecanismos que la persona puede llegar a percibir como amenazante. El agente estresor, el agente que te estresa, está atentando contra la homeostasis, ¿no? Que se ve en tres, como vemos aquí, tres fases o tres etapas: la alarma, la resistencia y el agotamiento. ¿Qué es la reacción de alarma? Cuando detectamos la presencia de un estímulo o evento que nos puede llegar a agredir. Y esto va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenales, todo el sistema simpático, para liberar estas catecolaminas que dijo el doctor. Ejemplo, por ejemplo, tenemos un sufrimiento emocional por un duelo. Nos impacta, nos afecta y sobre todo si es una muerte inesperada, mucho más. Nos resistimos cuando las condiciones de ese evento van a persistir en el tiempo y se mantiene como una especie de organismo ante una situación estresora, es decir, que se prolonga. Es allí donde liberamos cortisol o entramos en hipercortisolismo. El cortisol es muy saludable, así como cualquier emoción es saludable. Lo que no es saludable, que se mantenga en el tiempo. Por eso mismo nos agotamos, porque el organismo sigue sin encontrar la respuesta apropiada para esa situación. Entonces se debilita, la persona se cansa y se retira o produce enfermedad. Entonces la relación entre cargas y resistencia, ¿no? Llega un momento que la persona ya no puede resolver el conflicto, entonces como efecto dominó se produce esta cadena de estrés. Entonces, acorde a cómo percibamos o interpretemos lo que está sucediendo, algunas personas pueden comer de más, pueden beber de más, puede pelearse o gritar con las personas que están alrededor, hasta aparecer los síntomas psicoemocionales físicos críticos o una enfermedad crónica. Entonces, lo que va a hacer la terapéutica floral es aprender a interpretar o a ver lo que nos está pasando, porque no podemos evitar lo que nos sucede, pero sí cómo hacemos con lo que nos sucede. Eso es propio del estoicismo. El Talmud mismo dice, no vemos las cosas como son, sino como somos. Por lo tanto, todos estos factores estresores pueden aparecer en nuestra vida. Cientos de agentes estresores. Entonces, hay personas que se estresan cuando van de vacaciones, porque están 24 horas con quienes no están nunca 24 horas. El tránsito, los desastres naturales, el casamiento, el nacimiento de un niño, los exámenes en los jóvenes y adolescentes, ¿no? Por eso contamos con esencias florales para cada conflicto estresor. Entonces vamos a ver aquí el estrés por problemas económicos, ¿no? Que tiene que ver con el cardo santo mexicano, que es el Cirsium mexicanum, y el Red Chestnut de Bach. Tenemos también el White Chestnut y el Onyx. El White Chestnut sirve para el disco rayado, la dificultad de frenar la mente, nos ayuda a no estar obsesivos con un tema. El Onyx también trabaja en el control de los pensamientos. La chicoria o chicory se estresa por
por un apego constante, por una gran necesidad de saber lo que le pasa al otro, o esta forma autoritaria que tiene de tratar a los demás y a veces la abandonas por esa razón. El alcatraz Visnaga scleranthus. La biznaga es mexicana, el alcatraz también. En este caso, bueno, el alcatraz es oriundo de África, pero lo conocemos muy bien, aquí se cultiva, y el scleranthus es de Bach y trabajarían en la indecisión. Sabemos que la duda y la incertidumbre hacen que una persona esté en efecto estresor. También tenemos la flor del peyote, el willow, que trabajarían en el resentimiento, aunque también la flor del peyote trabaja en el perdón en todas sus formas. Perdonarme a mí, que sería la culpa, y perdonar a los demás, que podría tener que ver con el enojo y resentimiento hacia los demás. El floripondio y el holly, que el holly es de Bach y el floripondio azteca es una flor que trabaja en el amor, en todas sus formas. Poder tranquilizarnos, relajarnos, estar con generosidad, hablar amablemente. Acá es cuando los celos, el odio, la ira se empoderan de las personas. Contamos también con el gentian, el gorse de Bach y la borraja de aztecas, que trabajarían levantando el humor. También es buena para enfrentar situaciones que nos generan frustración y tolerancia hacia el entorno, y claro, con alegría y con una sonrisa podemos enfrentar mucho mejor la realidad. El Amaranthus hypochondriacus, que es mexicano y totalmente silvestre, lo utilizamos para los desequilibrios y trastornos psicoemocionales, y son personas que ante un suceso se desgarran las vestiduras, es decir, sufren en demasía. En Argentina se lo llama esto mala sangre, ¿no? Cuando una persona siente en el fondo que le parten el corazón en dos. El aretillo y el cherry plant también son dos esencias muy buenas para el descontrol de impulsos, en un trastorno que le falta control. Por lo general, los gritos, los golpes, beber de más, fumar de más. Otra esencia magnífica es el árnica mexicana, que es la Heterotheca inuloides, y el Star of Bethlehem de Bach. Estas trabajan sellando la energía sutil y promoviendo la paz interior. La orquídea protección, que protege de cualquier acontecimiento, y el chile nos aporta voluntad a dejar malos hábitos o dejar las creencias limitantes que teníamos. Tenemos también como esencias favorables el nopal y el agrimony de Bach, que trabajarían en ser lo más auténtico que podamos, ser sin máscaras, sacarnos las máscaras. También el aguacate es buenísimo para bajar el nivel de ansiedad, para los trastornos de ansiedad. También tenemos la damiana y centauri, que trabajarían en el amor propio para poder enfrentar situaciones, ser asertivos también en la palabra. El maíz, cuando te mudas de diferentes regiones de la República, por ejemplo, mexicana, y te vienes a grandes ciudades, es una flor de adaptación, porque el estrés es eso, una persona que no se adapta a lo que está sucediendo. También en el caso de la yuca y la esencia walnut de Bach, promueve también la adaptación al cambio, y que no seas influenciado por el exterior, ni por personas, ni por lo que sucede en el exterior. Una esencia que dimos mucho en la pandemia también. La esencia manzanilla y verbine de Bach. La manzanilla es oriunda de Europa, pero la cultivamos orgánicamente y es extraordinaria para bajar los estímulos estresores, relajarnos. Es para las personas también muy explosivas en el carácter. Y la sábila y el oak
Locke es una persona workaholic, trabajadora en exceso, adicta al trabajo, pero también la sábila regula la capacidad de esfuerzo y de trabajo. Vamos terminando. Miren, el larch y el girasol son dos esencias que trabajan en la autoestima, como dijo Rómulo. Es fundamental. Para mí la autoestima es uno de los pilares de la personalidad. Sin ella no puedes ir a ningún lado, porque el yo está organizado en tu vida como alma, como personalidad. ¿Mm? El manzano trabaja en la autoestima ligada al cuerpo y ligada también a las posesiones materiales. En cuanto al hinojo y el elm, trabajan en la abrumación del estrés. El diente de león para relajar muscularmente. Y también tenemos a la valeriana para ayudarnos a inducir el sueño, porque muchas personas por un conflicto no pueden conciliar el sueño de manera apropiada. También el water violet y el mezquite no se relacionan de manera adecuada con los demás. Contamos con el clematis y la menta, porque uno de los síntomas más graves del estrés es perder la memoria. ¿Mm? Por eso contamos también con el maguey para la sabiduría, el cempasúchil para el accesamiento correcto de la información. El chestnut bud con la bugambilia trabajaría en reconocer el error y no volver a repetirlo. También contamos con el mezquite para sentirse perteneciente a un grupo o la familia, si es la familia que te estresa. La orquídea alegría para vivir como niño espontáneamente. Y el derrumbe y el manto por si hay alguna adicción. Ya vamos concluyendo. La mejor arma contra el estrés, decía William James, un filósofo y psicólogo estadounidense, es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro. Por eso debemos construir nuevas redes neuronales para promover el bienestar en nuestra vida. Tenemos condicionamientos negativos seguramente, pero también existen muchos condicionamientos positivos. Les agradezco mucho, estos son mis libros y los invito al diplomado de Psicología del Bienestar Integral que vamos a impartir con Rómulo, también Ivette. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Y vamos a pasarle ahora la palabra a la profesora Ivette Ferrer para concluir esta charla que hemos hecho sobre la gestión del estrés. Muchas gracias, maravillosas exposiciones, muchas felicidades y mi reconocimiento para ambos. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues un placer poder compartir con ustedes este tema abordado desde el punto de vista de la biodescodificación y como herramienta la programación neurolingüística y la hipnosis ericksoniana. Bueno, pues en este caso ya pues tenemos bastante información con lo que nos han hecho favor de compartir tanto el doctor Rómulo como la maestra y voy a hablar del estrés y la contraparte que hemos olvidado. Es dentro de del área de la biodescodificación, consideramos que todo lo que está sucediendo en nuestro organismo, tanto las respuestas emocionales como los síntomas fisiológicos, todo son procesos de adaptación que ante un evento percibido, ¿verdad?, como dramático, como un evento conflictual, un bioshock, nosotros, el organismo va a responder de manera automática y de forma biológica, quiere decir que no es algo que tú puedas controlar. Esto de pensar que podemos controlar nuestras emociones es una falacia. Nosotros ante un riesgo, ante un conflicto, todo depende de nuestra percepción. ¿Qué es lo que estamos interpretando de lo que tenemos frente a nosotros? Y esto va a generar, por supuesto, una reacción de nuestro cuerpo que será la emoción, que está vinculada con la percepción, y una respuesta obviamente hormonal y obviamente puede ser relacionada con algún órgano. Entonces, cuando el cuerpo reconoce que algo está alterando el estado, la percepción, la mente está alterando la respuesta hormonal, va a tener también un proceso de respuesta adaptativa.
siempre el organismo tiene una consigna. Nuestro cerebro tiene la consigna de mantener la vida, de la supervivencia. Obviamente, cuando nosotros nos referimos a la biodescodificación, nos estamos refiriendo a la nueva medicina germánica como base científica, le podríamos llamar así, como base científica. ¿Y por qué científica? Porque está ostentada en 5 leyes de la naturaleza, 5 leyes biológicas, ¿de acuerdo? En este caso, relaciona la medicina germánica a 3 cuerpos primordiales, que sería la mente, el cerebro y el órgano. En este caso, cuando nosotros tenemos, como te comentaba anteriormente, una percepción sobre un evento, sobre una circunstancia, y la llevamos a tener una respuesta fisiológica que va a afectar ya sea una respuesta emocional o una respuesta orgánica. En este sentido, pues, la biodescodificación responde que todo lo que está haciendo el cerebro es perfecto. Muchas veces estas circunstancias son como memorias que se activan con un recuerdo, memorias del pasado o memorias tuyas o memorias ancestrales, experiencias de la infancia. Tal vez hemos perdido un poco de nuestra identidad pensando que no tenemos recursos y no tomamos en cuenta nuestros aprendizajes. ¿Cómo es lo siguiente? Por ejemplo, tú estás en un contexto y puede ser que el contexto te esté generando estrés, el contexto laboral, el contexto familiar, etcétera. Pero bueno, ese contexto, tú tienes una conducta ante ese contexto, te estás comportando de cierta manera. Y esa conducta está derivada de tus emociones. Y esas emociones están derivadas de tus pensamientos. Y esos pensamientos están derivados de tu identidad. Y esa identidad es la que te permite creer o no que tienes ciertos recursos. Y esos recursos que tomas en ocasiones, ¿verdad? Te limitas teniendo creencias limitantes pensando que de acuerdo a tu identidad no puedes tener otros recursos. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que ¿cómo le hago para quererme, para tener amor para mí mismo? O ¿cómo le hago para no ser controlador? Como si alguien pudiera gobernarte, como si alguien estuviera dentro de tu mente y pudiera decidir por ti, como si pensáramos en este caso, por ejemplo, qué es la felicidad o qué es la seguridad, pues no las venden en ningún mercado, todo esto está dentro de ti, está en tu mente inconsciente. Por eso la biodescodificación, para poder resolver esa percepción, para poder resolver ese estrago que generamos a través de nuestra mente, en nuestro organismo, genera la posibilidad de trabajar con herramientas tan poderosas como la programación neurolingüística y como la hipnosis, que nos va a permitir que a través de esto, porque muchas veces decimos, oye, ¿cuál es la emoción que está detrás del síntoma, ¿no? Cuando hablamos de síntomas. El estrés es un síntoma, es un síntoma de ansiedad, es un síntoma de angustia, ¿verdad? De algo está presionándome, algo me está llevando a tener esta respuesta que me produce alteraciones hormonales, como decíamos, adrenalina, noradrenalina, cortisol, como mencionaban anteriormente mis compañeros. Entonces, pero ¿de dónde se deriva todo esto? Se deriva de nuestra mente. Todo está conectado con nuestra mente porque no sabemos, no estamos enterados de quiénes somos realmente. Hemos perdido la esencia de quién es realmente cada uno de nosotros. Y a eso nos vamos a referir a la conciencia, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro cerebro, todo lo que está pasando, toda la respuesta hormonal, la respuesta de estados emocionales, es una condición adaptativa. El miedo es una adaptación, el enojo es una adaptación, y la tristeza es una adaptación, y todo está relacionado con los eventos exteriores, ¿verdad? O con los eventos que tenemos en nuestra mente, lo que nos estamos diciendo, porque hay una manera muy importante de comunicarse. De hecho, la programación lingüística es una forma de compartir ideas, al igual que la hipnosis ericksoniana. Es compartir ideas con nuestro consultante. ¿Por qué? Porque podemos comunicarnos, ahorita yo me comunico con ustedes de una manera especial, tratando de compartir un conocimiento. Y tal vez me comunico de otra manera con mi familia y me comunico de otra manera con mis consultantes. Pero lo muy importante es cómo te comunicas contigo mismo. ¿Qué te dices?
¿Qué te estás diciendo constantemente de lo que está afuera, de lo que está sucediendo? ¿Cómo percibes? Dicen uno de los especialistas de la programación neurolingüística, dice que tenemos, para poder ver el mundo, hay personas que tienen ventanas entrecerradas, ¿verdad? O entreabiertas, que tienen persianas que solamente alcanzan a ver entre las rejitas de las persianas, o que tienen cortinas muy cerradas, muy oscuras y que apenas dejan ver un rayo de luz. Y hay quienes tienen ventanas abiertas para poder ver de diferente manera todo lo que les rodea. Mencionábamos a Hans Selye, ya lo mencionó el doctor Rómulo, y de la diferencia entre hablar del eustrés o diestrés, que se derivan del estrés, ¿verdad? Que el eustrés es los retos, la emoción, la tensión, la productividad, y el diestrés, la tensión, la preocupación, la ansiedad, la depresión, el pánico. En esto pareciera que estamos en una sociedad que está en ese síndrome de huir, de estar a la defensiva, ¿verdad? Porque toda la información del entorno nos hace sentir que estamos en un riesgo constante. Y dentro de la nueva medicina germánica se dice que cuando nosotros estamos percibiendo este mundo constante, este estrés de manera constante, se está generando un efecto jarra, quiere decir, o lo que nosotros conocemos como la gota que derrama el vaso. Estamos acumulando, acumulando, acumulando en la jarra cuando estamos en el diestrés, en esa tensión, en esa preocupación, en esa depresión, en esos ataques de pánico. Estamos acumulando, 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 hasta que de pronto ese bioshock que menciona la medicina germánica que se requiere para generar una herida en tu cerebro y que provoque una respuesta adaptativa con el afán de la supervivencia, se puede convertir en una pequeña molestia de cualquier cosa cuando tenemos el efecto jarra, cuando hemos ido acumula y acumula y acumula. Y a veces pensamos que solamente estamos acumulando estrés por el simple hecho de estar viviendo conflictos afuera que no podemos manejar adecuadamente. Y no, a veces nuestro sistema de vida nos lleva a tener esa respuesta. El diestrés, entonces, para la medicina germánica sería, o para la biodescodificación, un efecto de supervivencia. Está generando esas hormonas para que tú tengas fuerza, para que puedas huir, para que puedas escapar, ¿verdad? Está la adrenalina, está la noradrenalina, el cortisol, la glucosa en la sangre, todo esto, la alteración en tu palpitar del corazón, ¿verdad? La tensión circulatoria, todo esto, está ahí para salvarte la vida, para que vayas corriendo, porque el cerebro percibe que estás en un riesgo. Y entonces todo lo que se está generando está siendo necesario para el organismo para salvarte la vida, porque percibe que tienes un riesgo, ¿verdad? Que estás en un riesgo. Eso le estás diciendo a tu organismo. Pero fíjate, hemos olvidado la contraparte. Los animales nos muestran la forma correcta de manejar nuestra biología. Por ejemplo, imagínate estos ciervos alimentándose en la selva y de pronto oyen ruido en los matorrales. En ese momento se estresan porque su oído está alerta. De hecho, el oído dentro de la medicina germánica está considerado dentro de los tejidos de supervivencia. Entonces, se alertan para oír si realmente es el león el que puede atacarlos y se tensan. Ahí va a haber mucha tensión. Pero en el momento que salta un conejo, ¿verdad? Entonces se relajan. Automático se relajan, no pasa nada. Pero nosotros hemos perdido esa contraparte. El ser humano está tenso todo el tiempo, por el trabajo, por la familia, por el dinero, por la tarjeta, por las relaciones con las amistades, por los hijos, por lo que quieras. Olvidamos la contraparte de que me estresé, me relajo, me estresé, me relajo. O olvidamos este ciclo adecuado que les sirve a nuestro organismo para producir otras hormonas que mantengan el equilibrio en nuestro interior. Por ejemplo, no hay nada de riesgo, me relajo, sigo comiendo. El cerebro trabaja en forma serial. Está en alerta permanente. Y cuando estamos con esa alerta de que ahora esto, ahora lo otro, ahora aquello, entonces el cerebro piensa que va a morir.
y empieza a segregar hormonas para ayudarte a sostener, para que la glucosa en la sangre, para sostener el movimiento de los músculos, pero hay músculos muy importantes como el pericardio que está moviendo tu corazón. Entonces necesitamos de esas hormonas para poder sobrevivir. Y el organismo desencadena alta producción de adrenalina y de cortisol. Fíjate, un sistema que te voy a recomendar es el de retomar nuestros ciclos ultradianos. Tú observa en la naturaleza, si tienes una mascota, te vas a dar cuenta que el perrito anda jugando, no sé qué, y de repente ya está dormido. Come, juega y se duerme. ¿Y qué tal los bebés? Los bebés se despiertan, piden comidita, les das de comer, les cambias para que estén cómodos y al rato a dormir. Pero nosotros no. Nosotros nos levantamos y estamos tun, 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 en todo, en un ritmo constante. Lo primero es que en las primeras horas de la mañana liberamos el cortisol. El cortisol es esa hormona maravillosa que nos permite tener ideas, que nos da creatividad, que nos impulsa a tener proyectos. Esta hormona se está segregando específicamente entre las 8, 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Si tú estás en un desorden de tu vida, desvelándote hasta las 2, 3 de la mañana y durmiendo hasta las 10 de la mañana, estás acumulando cortisol y aunque no tengas eventos, te vas a levantar estresado porque no lo liberaste adecuadamente. Posteriormente, no te das la oportunidad de tener procesos meditativos, pero en oscuridad. Vamos a decir, en este caso puedes hacer breves meditaciones, simplemente observar cómo respiras, simplemente escuchar lo que sería la meditación vipassana, que es estar en el aquí y en el ahora. Simplemente cerrar tus ojos, ponerte un antifaz oscuro y estar en meditación durante 20 minutos a las 12 del día, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, para retomar tu ciclo ultradiano, para permitir que en esos horarios se segregue dopamina, se segregue melatonina, porque tú estás en un estado de relajamiento. Y claro que el cerebro, como dicen algunas de las leyes de Hammer, que cuando tú estás en paz, cuando estás en tranquilidad, el cerebro empieza a reparar. Y sobre todo imagínate la melatonina que está llevando oxígeno a todos tus órganos. La dopamina, que es como el recurso que nos da como el regalito, ¿verdad? De sentirnos que nos merecemos. Entonces estás teniendo esta oportunidad de hacerlo 3 veces al día, de relajarte, de estar claro en el estrés del trabajo, ¿verdad? En esta oportunidad de ser creativo, etcétera, pero también de descansar como nos recuerda la naturaleza, como nos recuerdan los animalitos, como nos recuerdan los bebés, retomando nuestros ciclos ultradianos. Nosotros somos seres integrales, holísticos. No podemos pensar solamente en que vamos a trabajar con la mente, ya vamos a trabajar con la energía y vamos a trabajar con la biología, sino que tenemos que retomar todos nuestros aspectos. Fíjate, hay un protocolo en programación neurolingüística que se llama niveles lógicos. Y este protocolo nos enseña que cuando tú llegas a la espiritualidad, resuelves todo lo demás. Resuelves cuando estás inmerso ya en una conciencia del ser maravilloso que eres una réplica del universo, entonces sabes que dentro de ti están todos los recursos, sabes que tienes todas las posibilidades, sabes que tienes todos los conocimientos, que tienes toda la sabiduría del universo dentro de ti, así como una semilla que cuando la pones en la tierra, sabe que tiene que germinar, sabe que tiene que convertirse en planta, sabe que tiene que ser árbol y sabe que tiene que dar frutos. Así igual, nosotros tenemos dentro de nosotros toda la información para ser quien quiera ser, para lograr lo que tú desees y que todo lo que se muestra en tu vida solamente son retos, ¿verdad? Que están viendo qué estrategia desarrollas, qué capacidad pones ahí en tu mente, en tu actuar para resolver lo que está ahí. Somos más que un cuerpo, somos más que un todo inseparable, somos seres pluridimensionales. Y en este caso a mí me encanta esta parte de la programación neurolingüística que llamamos ahora de cuarta generación o PNL cuántica, en donde nos involucramos con esa parte esencial, con nuestra conciencia, con lo que realmente somos.
Aquí hablaba de la parte energética, que también es muy importante. Fíjate, nosotros los seres humanos no producimos energía, nosotros la transformamos, pero la requerimos del exterior. Quiere decir, nosotros tenemos que tomar la energía solar, nosotros tenemos que tomar la energía de nuestros alimentos y nosotros tenemos que tomar sobre todo la energía de la respiración. Pero tal vez ni siquiera sabemos respirar. Tal vez si te tapas un poro de la nariz y respiras y luego exhalas por el otro poro de la nariz, te darás cuenta que tal vez tienes un poro de la nariz tapado. Y has estado respirando, ¿verdad? Con un poro de la tapita de la nariz tapado. Y a veces nos dicen, es que la respiración profunda, y hacemos esto, las jalamos hacia los pulmones y nunca llenamos como hace un bebé nuestra respiración abdominal, que sería doble, ¿no? Llevar primero el aire a nuestro estómago y posteriormente a los pulmones. Y para eso hacemos respiración de corazón, imaginando que jalamos el aire por el corazón. ¿De acuerdo? Hay que fortalecer, tú tienes la fuerza y el valor, todo está dentro de ti. Mantén la continuidad, aplica tu libre voluntad, reconoce la fuerza de tus sentidos, ánclate siempre al bienestar, bendice cada segundo de tu vida, despierta tu fuerza de espíritu y practica las virtudes. Heráclito decía que el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Piensa solo en aquellas cosas que están en línea con tus principios y que puedan ver la luz del día. El contenido de tu carácter lo eliges tú. Día a día lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en lo que te conviertes. Tu integridad es tu destino, es la luz que guía tu camino. Los mecanismos que tenemos, neuroendocrinos, estrés, alostasis es la adaptación, y dijimos que para en la biodescodificación todo lo que sucede en nuestro cuerpo es adaptación. Nos estamos adaptando a el entorno, a lo que está sucediendo en nuestro entorno, a lo que está sucediendo en nuestra mente. El cuerpo constantemente está buscando la forma de salvarte la vida. Y la resiliencia, la capacidad que tienes de superar los conflictos que se te presentan. Las respuestas fisiológicas del diestrés entre lo agudo y lo crónico es una sobrecarga de alostasis. Cuando estamos en el estrés constante, ¿verdad? En el diestrés que se vuelve crónico, nuestro cerebro está haciendo todo el esfuerzo constante y esa adaptación que es la alostasis está funcionando constantemente, generando desequilibrios químicos en el sistema nervioso. Bueno, ya sabemos que es homeostasis, mantenimiento de la perfección en nuestro organismo, y la alostasis, la adaptación. La función de nuestro cerebro, que es importante para la programación neurolingüística y para la hipnosis, es que regula las funciones del cuerpo y la mente, funciones biológicas y cognitivas. Y bueno, estas son las funciones del cerebro, solo un 2%, dicen algunos que funcionan, que solamente usamos un 2% de nuestro cerebro. Y esto es mentira. Nosotros usamos el 100% de nuestro cerebro, solo que solamente tenemos unipensamientos, no podemos tener multipensamientos. Fíjate, te voy a pedir un favor. Me gustaría que ahí donde estés, mires al suelo. Mira al suelo y busca si hay alguna irregularidad en el piso en donde estás. Revisa cómo están las uniones de los azulejos, de qué color es tu piso. Recuerda si tú lo pusiste o si cuando llegaste al lugar en donde vives ya estaba ese piso. Y ahora gira tu mirada hacia el techo y busca en el techo si hay alguna irregularidad. Si ves algo extraño en el techo, y piensa en el color que tiene el techo, si te parece agradable, si ese lugar, cuando tú decidiste pintarlo de ese color, las paredes o el techo, si tú elegiste el color, y recuerda cómo lo hiciste. Muy bien. Ahora te pregunto si mientras hacías esto de observar el piso y observar el techo, podías pensar en algo más. Y la respuesta es no. Si nosotros nos enfocamos en pensar en las cosas negativas, no podremos enfocarnos en las positivas. Si pensamos en lo que no queremos, no podremos enfocarnos en lo que sí deseamos. No existen multipensamientos. Fíjate, imagínate que estás en un cuarto oscuro
y que en ese cuarto oscuro llegaste porque tal vez estabas perdido en la montaña y viste una cabaña por ahí y decidiste entrar para protegerte del viento, de la lluvia o de los animales de la selva. Y cuando estabas ahí, en esa habitación, a medianoche decidiste levantarte porque tenías esa necesidad de levantarte. Y cuando te levantas, ves en un rincón una serpiente. Como es oscuro, no sabes qué tamaño tiene, pero alcanzas a ver que es bastante grande. Y en ese momento estás pensando, ¿qué harás? ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a poder salir? Es un animal bastante grande y te va a atacar y puedes morir en el ataque. En ese momento estás temeroso, estás pensando qué harás, qué puedes hacer para liberarte. Si te mueves, te va a ver la serpiente. No sabes si es venenosa, no sabes si estrangula. Estás pensando en todo eso y cuando ves que no se mueve, te tranquilizas un poco y piensas está durmiendo y puede ser que no se haya dado cuenta que yo esté aquí y empiezas a tranquilizarse un poco, pero de repente vuelves a sentir esta angustia de pensar que ahí está la serpiente. ¿Y qué harás? ¿Cómo saldrás libre de este grave problema? De pronto empieza a entrar la luz y te das cuenta que era una cuerda, que no era una serpiente. Estas serpientes están todo el tiempo en nuestra economía, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones de pareja, en nuestro desarrollo del futuro. Siempre estamos jalando esas serpientes. Estamos pensando, "Ay, ¿y qué va a pasar? ¿Qué estará?" Como si estuviéramos sin poder ver, estando en la oscuridad. ¿De acuerdo? Las emociones cambian la materia. Puedes sanarte a partir de tus pensamientos y sentimientos positivos. Vamos a hacer esta técnica para concluir mi presentación. Me gustaría que hiciéramos una inducción y después vamos a entrar en una meditación transhipnótico, ¿verdad? Para que podamos distinguir esta parte de nuestra conciencia, ¿verdad? Si yo te preguntara ahorita, ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? Y la respuesta tiene que ver con tu nivel de conciencia. Entonces, vamos a hacer esto. Mira, te voy a pedir que vas a inhalar. Cuando inhales, separas tus manos. Cuando exhales, las dejas caer ligeramente. De esta manera lo vamos a hacer solamente durante 1 minuto. Y posteriormente vas a cerrar tus ojos. Entonces, te pido de favor, vamos a dar inicio. Voy a poner el cronómetro para medir exactamente 1 minuto. Prepárate, ponte cómodo, ahí donde estás, cómodamente, y vamos a iniciar con este breve ejercicio. Iniciamos. Baja tus manos, cierra tus ojos y trae a tu mente el recuerdo de un cielo azul, muy azul. Tal vez puedas recordar una noche estrellada alguna vez que hayas observado el cielo y darte cuenta ese recuerdo, cómo te hace sentir, recordando ese cielo estrellado, despejado,
muy azul, tal vez algunas nubes por ahí muy blancas. Recuerda, disfruta ahí cómodamente, saludablemente, y date cuenta cómo en este instante te ganaste 2 minutos de silencio. Y ahí donde estás, cómodamente, saludablemente, aprendiendo y disfrutando. Siente tu respiración. Tu respiración es la vida en movimiento adentro de ti. Tu respiración llega a todas tus partes, a todo tu completo, a toda tu completa, y en cada una de tus partes está haciendo lo que tiene que hacer, sanando lo que tiene que sanar, acomodando lo que tiene que acomodar. Y tu respiración llega a lo más profundo de ti, y ahí despierta tu sabiduría interna, la que está gobernando todas las funciones de tu cuerpo, tu fuerza creadora. Pídele a esa fuerza creadora que te acompañe en este proceso. Vamos a interactuar con tu conciencia pura. Simplemente observa tus pensamientos. Observa tu primer pensamiento. Pregúntale a tu mente de dónde surgirá tu siguiente pensamiento. ¿De dónde viene mi siguiente pensamiento? Y quédate observando el siguiente pensamiento. Descubre que entre un pensamiento y otro hay un espacio en blanco, un intervalo. Es tu conciencia pura. Observa tu pensamiento y pregúntale a tu mente, ¿de dónde vendrá mi siguiente pensamiento? Y observe el intervalo entre pensamiento y pensamiento. Y puedes preguntar ahora, ¿de qué color será mi siguiente pensamiento? ¿De qué color será mi siguiente pensamiento? Y quédate observando el intervalo en blanco. Ahí está tu conciencia. Eso eres, conciencia pura. Y ahora pregunta, ¿a qué se parecerá mi siguiente pensamiento? ¿A qué se parecerá mi siguiente pensamiento? Y ahora escoge alguna de estas palabras. Libertad, serenidad, tranquilidad, amor, compasión. Y quédate observando esa palabra que elegiste. Mírala. Tal vez está en medio de la nada. Tal vez se mueve en esa nada. Observa la palabra. Tal vez se hace grande.
pequeña, tal vez cambia, tal vez brilla, tal vez desaparece y queda todo en blanco. Y ahí estás tú. Y tal vez es otra palabra. Y puedes verla ir y venir, tal vez lejana, tal vez muy grande, tal vez como un punto en el infinito. Guarda las sensaciones agradables que tienes ahora. Toma una respiración profunda y puedes abrir tus ojos. Bueno, espero que todos estén súper relajados, ¿verdad? Que esta es la intención. Cuando estás en tu conciencia pura, entras en un estado de absoluto relajamiento. Todas las partes de tu vida son una conciencia que lo abarca todo. Escucha tu cuerpo, ama y ámate a ti mismo, reconoce tus sombras, acepta todo como es y a todos como son, evita los juicios y sana. Bueno, con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, profesora, por su brillante intervención, al igual que la maestra Alejandra Valdés. Ha sido un verdadero placer en esta tarde compartir con ustedes esta miércoles del té, que ya va cerrando, y volvemos a una tercera temporada que será allá por el mes de diciembre, que ya tenemos prestigiosas figuras internacionales también invitadas. Si quieren profundizar en estos temas, pues bueno, tenemos abierto el Diplomado en Psicología del Bienestar Integral, donde ampliamos mucho todos estos temas, que profundiza en este tema del estrés y también en el bienestar en sentido general. Así que agradecemos a todos también los que nos han seguido aquí todos los miércoles. Hemos tenido muchos seguidores, a veces se ha colapsado el Zoom y han tenido que pasar al Facebook. Han sido seguidores importantes. Mi aprecio, mi estimación para todos ustedes. Seguimos acá y ya nos veremos otra vez en una tercera temporada. En el mes de agosto vamos de vacaciones todos por el verano. Así que agradecemos la participación de todos y específicamente de las dos profesoras. Buenas tardes y nos vemos pronto.